El destino tiene formas extrañas de actuar. A veces pone a alguien en el lugar correcto, en el momento exacto, para cambiar el rumbo de una historia. Y ese día, eso es exactamente lo que pasó. El viento helado atravesó las concurridas calles de la ciudad. La gente pasaba corriendo, sin darse cuenta de la tragedia que estaba por suceder. Un niño inocente y despreocupado dio un paso en falso. Y entonces, el tiempo se detuvo. El chirrido de un coche frenando, los neumáticos patinando sobre el asfalto, la mirada asustada de la multitud, incapaz de reaccionar. Todos vieron el peligro, pero nadie se movió. Nadie, excepto él. Un hombre del que nadie se dio cuenta. Un rostro perdido entre las sombras de la ciudad. Un mendigo. No pensó, no lo dudó, simplemente actuó. Un segundo antes de lo peor, su cuerpo se lanzó hacia adelante. Unos brazos fuertes agarraron a la niña, y en un movimiento desesperado la arrancó de una muerte segura. La conmoción se apoderó de la multitud. Todos miraron asombrados a este hombre que, por un momento, fue un héroe. Pero antes de que alguien pudiera agradecerle, antes de que alguien supiera su nombre, desapareció, como si nunca hubiera existido, sin nombre, sin pistas, sin rastro. Salió de la nada para salvar una vida, y luego desapareció para siempre. ¿Pero fue realmente una oportunidad? ¿Fue esta desaparición una elección? ¿O había algo más grande detrás de esto? Pasaron los años, pero el misterio permaneció. ¿Quién era él? ¿Por qué no volvió a aparecer? La única certeza era que aquella niña, ya adulta, nunca olvidó a su Salvador, y cuando decidió buscarlo, la verdad que descubrió fue mucho más oscura de lo que podría haber imaginado. ¿Estaba vivo? ¿O su historia había quedado enterrada para siempre? Lo que viene a continuación te dejará sin palabras, y cuando la verdad salga a la luz, será demasiado tarde para cambiar el destino. Esta historia esconde un misterio que pocos conocen, y la verdad detrás de esta desaparición te dará escalofríos. Un héroe olvidado, una desaparición inexplicable y una impactante revelación años después. Cada detalle de esta historia es crucial, y no querrás perderte lo que viene a continuación. Dale me gusta ahora y suscríbete. Al hacer esto, ayudas a YouTube a publicar este video. Cuanta más gente sepa sobre esta historia, más imposible será eliminarla. La ciudad nunca durmió. El ruido de los coches, las luces de los edificios, la gente yendo y viniendo apresuradamente sin siquiera darse cuenta de los que vivían en las sombras. Para algunos, las calles eran solo un camino de paso. Para otros era todo lo que tenían. Entre los fríos callejones y las gastadas aceras, él estaba allí, un hombre invisible, un nombre olvidado. Nadie sabía de dónde vino, a nadie le importaba a dónde iba. El mundo avanzaba, y él permaneció allí, como un fantasma vagando entre miradas indiferentes. Su cuerpo llevaba las marcas del tiempo, ropa sucia y rota, piel castigada por el frío y el hambre que parecía no tener fin. Todos los días, la misma rutina, despertar sobre cemento duro, con el estómago vacío y aún menos esperanza, caminando por las calles, tratando de ignorar las miradas despectivas, los susurros, las risas ahogadas de quienes lo veían como una molestia. El viento frío le cortó la piel, pero la frialdad de la mirada humana le dolía aún más. A veces buscaba, no dinero, sino un poco de dignidad, pero la mayoría de la gente pasaba por allí, fingiendo no verlo, como si no existiera. Y para el mundo, él realmente no existía. El tiempo se lo había quitado todo, su casa, su familia, sus sueños. Lo único que quedaba era sobrevivir. Ya había aprendido a vivir sin esperar nada de nadie, sin esperar compasión, sin esperar ayuda, y sobre todo, sin esperar que algún día su historia fuera diferente, hasta que llegó ese día, el día en que, por un breve instante, dejó de ser invisible, el día que demostró que los héroes pueden surgir de donde menos los esperamos. Y fue en ese momento, cuando todo podía cambiar, que simplemente desapareció. Ese día se parecía a todos los demás. El mendigo caminaba sin rumbo por las frías calles de la ciudad, con la mirada baja y los hombros encorvados por el peso invisible de una vida olvidada. Las calles estaban llenas, pero él estaba solo. El olor a humo de los tubos de escape se mezclaba con el lejano aroma de la comida proveniente de los restaurantes,
un cruel contraste para quienes llevaban hambre en el estómago y cansancio en el alma. La gente pasaba a su lado, tan cerca y al mismo tiempo tan lejos, sin miradas, ningún saludo. Era como si fuera parte del paisaje, un detalle ignorado en el ajetreo de la vida moderna. Pero el destino tenía otros planes. De repente, un sonido diferente rompió la monotonía. No era un ruido más de motor, ni el ruido ahogado de conversaciones apresuradas. Fue un grito de pánico. Él miró hacia arriba. A unos metros, al otro lado de la calle, una niña caminaba distraída, con un pequeño osito de peluche balanceándose en la mano. La multitud fluía a su alrededor. Nadie se dio cuenta del peligro inminente, pero él se dio cuenta. Y entonces, todo sucedió al mismo tiempo. Un coche a toda velocidad dobló la esquina. Demasiado rápido. El conductor estaba distraído, quizás mirando su teléfono celular, quizás simplemente no esperaba que hubiera alguien allí, pero alguien lo fue. El corazón del mendigo se aceleró. El niño no se dio cuenta. Dio otro paso adelante. El coche se acercó. El tiempo pareció ralentizarse. Las primeras personas lo vieron y señalaron. Alguien gritó. Otros se taparon la boca con las manos, anticipando lo peor. La chica finalmente notó que algo andaba mal. Giró su rostro y sus ojos se fijaron en los faros que se acercaban demasiado rápido para frenar a tiempo. Ella se quedó helada. Ya era demasiado tarde, excepto por él. El mendigo no pensó, no calculó las consecuencias. Simplemente actuó. Sus pies, que tantas veces habían fallado por el cansancio y el hambre, ahora corrían con una fuerza inexplicable. Nunca fue rápido, pero en ese momento voló. Su corazón latía tan fuerte que parecía explotar. Cada músculo de su cuerpo respondía a un único objetivo: llegar a tiempo. El coche no se detenía, pero él tampoco iba a darse por vencido. Un último empujón. Un segundo antes del impacto, sus brazos agarraron a la niña. Con un movimiento desesperado, la arrojó a un lado, lejos del peligro, mientras su propio cuerpo se interponía en el camino de la destrucción. Y luego, el shock. Un estallido resonó en la calle, el sonido del metal encontrándose con carne y hueso. El coche frenó violentamente. Los neumáticos patinaron sobre el asfalto dejando marcas negras en el suelo. Por un momento todo quedó en silencio. La multitud observó en shock, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. El tiempo parecía suspendido. Los segundos transcurrieron en cámara lenta mientras los ojos se volvían hacia el suelo. Allí, tirado sobre el áspero asfalto, estaba el hombre al que nadie notó. La niña, asustada, se puso a llorar. La gente finalmente se acercó. Algunos intentaron ayudar. Otros se limitaron a mirar asombrados. Un hombre sacó su móvil para filmar, como si se tratara de una escena más de la vida urbana cotidiana. Pero nadie sabía qué hacer. Debería estar muerto. Pero sorprendentemente, se movió. Con esfuerzo, apoyó las manos en el suelo. Su cuerpo tembló. Sabía que no podía quedarse allí. No podía esperar. Los ojos estaban puestos en él. Algo que nunca sucedió. Pero no eran miradas de compasión. Eran miradas de duda. Él había visto esto antes. Esa vacilación. La misma mirada que tenía cuando pedía ayuda en el pasado, y la gente simplemente fingía no escucharlo. La misma mirada que lo perseguía en las noches frías, cuando su única compañía era la dura e indiferente acera. Sabía lo que vendría después, y no podía esperar para saber si esta vez sería diferente. Antes de que alguien pudiera acercarse, antes de que alguien pudiera preguntar su nombre, antes de que alguien pudiera agradecerle, desapareció. Se levantó con dificultad, miró a su alrededor como buscando una salida, y con las pocas fuerzas que aún le quedaban, se alejó, desapareciendo entre las sombras de la ciudad. Y en ese momento comenzó un nuevo misterio. ¿Quién era él? ¿Por qué desapareció? ¿Qué pasó después de ese día? La única certeza era que nadie olvidaría jamás lo que hizo. ¿Pero estaba todavía vivo para saber eso? Imagínate estar en esa calle ese día. ¿Qué harías? ¿Tendrías el coraje de actuar como él? ¿O me quedaría paralizado como la multitud, simplemente viendo suceder lo inevitable? Este hombre salvó una vida sin esperar nada a cambio, y desapareció. Pero ¿y si el mundo le hubiera dado la espalda incluso antes de este acto heroico? Comenta aquí.
¿Alguna vez has ignorado a alguien que necesitaba ayuda sin darte cuenta? ¿Cómo reaccionarías si conocieras a este mendigo hoy? Tu opinión podría cambiar la forma en que se recuerda esta historia. Comentario: el polvo de asfalto aún no se había asentado. El olor a goma quemada flotaba en el aire. Los murmullos de la gente se hicieron más fuertes, mezclados con los débiles gritos de la niña, todavía temblando en los brazos de un extraño. Todos lo habían visto, todos sabían lo que acababa de pasar, pero el hombre que arriesgó su propia vida para salvarla, él ya no estaba allí. Los ojos de la multitud todavía lo buscaban, escaneando cada rincón de la calle, cada rostro desconocido, esperando verlo allí, tal vez herido, tal vez de pie, tal vez, pero simplemente no estaba allí. Había algo extraño en todo esto. Un hombre invisible para la sociedad, ignorado todos los días, finalmente se hizo notar. Por un instante se convirtió en un héroe, pero como una figura, desapareció antes de que alguien pudiera darle un nombre. ¿A dónde fue? ¿Por qué desapareció? ¿Quién era realmente este hombre? Informes contradictorios. Las versiones comenzaron a correr. Algunos juraron haberlo visto tambaleándose por la acera, intentando alejarse rápidamente, como si huyera de algo. Dijeron que estaba herido, que apenas podía mantenerse en pie, pero que aún así insistía en desaparecer. Otros, sin embargo, estaban seguros de que nunca se levantó del suelo, que en medio de la confusión, mientras todas las miradas estaban puestas en la niña, él simplemente desapareció como una figura, como si nunca hubiera existido. Hubo quienes creyeron que había elegido irse, que no quiso hacerse notar, que nunca buscó el reconocimiento, que para él, ser ignorado por el mundo era más cómodo que ser visto y descartado de inmediato. Pero también hubo quienes no lo creyeron. Después de todo, nadie lo ha visto desde ese día. Ninguna aparición en los callejones donde solía dormir. No hay pistas en los pequeños rincones de la ciudad que de vez en cuando servían de refugio. Ninguna sombra deambulaba por las plazas donde a veces descansaba. Era como si se hubiera disuelto en el aire mismo. ¿Intentaron buscarlo? Sí, pero nadie sabía por dónde empezar. ¿La policía? No había ningún nombre para registrar. Sin identidad, sin documentos, sin pistas sobre su origen. Solo un rostro que, para muchos, era desconocido. Los periódicos informaron del rescate, pero pronto la historia fue reemplazada por algún otro titular. La conmoción del momento se perdió entre los acontecimientos cotidianos y el hombre que lo arriesgó todo quedó, una vez más, olvidado. La chica, ella nunca olvidó a su salvador, pero ¿dónde buscar? ¿Por dónde empezar? Ella aún no lo sabía, pero un día, muchos años después, esta búsqueda traería respuestas que nadie esperaba, y el mundo siguió adelante. Sin él, el rumor sobre el héroe mendigo se fue apagando con el tiempo, como todas las historias que no tienen fin. Sin rostro, sin nombre, no hay pistas concretas. Se ha convertido en un misterio más perdido en el ajetreo del mundo moderno. Las personas que presenciaron la escena, las que gritaron, las que señalaron, las que se conmovieron, siguieron con sus vidas. Pasaron los días, luego las semanas, los meses, y poco a poco fue desapareciendo de la memoria de todos, menos de una persona. Para la niña, ya mayor, el tiempo no ha borrado nada. La pregunta nunca fue respondida. ¿Dónde está? Y lo más importante, ¿sigue vivo para saber que nunca fue olvidado? El tiempo es cruel. No pregunta si estamos listos. Simplemente pasa. Toma rostros, borra historias, convierte las certezas en sombras y los recuerdos en meros fragmentos. Entierra secretos, silencia verdades y arrastra todo consigo. Pero algunos recuerdos, esos nunca se desvanecen. El pasado que nunca se fue, en la mente de la niña, ahora mujer, ese momento nunca desapareció. El ruido ensordecedor de los neumáticos patinando sobre el asfalto, el frío cortante de ese día, el fuerte olor a goma quemada, y sobre todo, esa mirada, la mirada de un hombre que nadie conocía, el mendigo que en un solo segundo cambió su vida para siempre. No lo dudó, no pidió nada a cambio, simplemente actuó, y luego desapareció. Ahora habían pasado años. La ciudad seguía igual, ruidosa, impersonal, llena de rostros desconocidos que seguían con sus vidas sin mirar a su alrededor.
Pero ella ya no era la misma. La niña se convirtió en mujer, pero la pregunta persistía. La niña indefensa que alguna vez estuvo a segundos de la muerte, ahora era una mujer exitosa. Alguien que creció, estudió, conquistó su propio espacio en el mundo. Alguien que lo tenía todo para vivir su vida sin mirar atrás. Pero, en medio de todos sus logros había un vacío, porque parte de tu historia estaba incompleta. El hombre que la salvó nunca tuvo rostro, nombre, segunda oportunidad. Llevaba en su cuerpo un recordatorio físico de aquel día, una pequeña cicatriz en el brazo, discreta, casi imperceptible. Para cualquiera, era solo una marca insignificante. Para ella, fue una prueba de que realmente sucedió, prueba de que alguien sacrificó todo por ella y desapareció sin dejar rastro. Por mucho que intentara avanzar, el pasado insistía en hacerla retroceder, y con el tiempo, algo empezó a molestarla aún más que el recuerdo de aquel día. El hecho de que ella era la única que todavía lo recordaba, las posibilidades que la perseguían. Durante años intentó aceptar que nunca sabría la verdad. Quizás se había ido por elección propia. Quizás nunca quiso que lo encontraran. Quizás ya ni siquiera estaba vivo. Pero algo dentro de ella se negaba a aceptar esa posibilidad, porque cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver esa mirada. Y no era la mirada de un hombre que quisiera desaparecer. Era la mirada de alguien que no creía merecer quedarse. Alguien que pasó toda su vida siendo ignorado. Alguien que aprendió a ser invisible. Alguien que, incluso después de hacer algo grandioso, creía que a nadie le importaría, y eso la consumió. Al final, ¿cómo puede una persona ser tan imprescindible en tu vida y al mismo tiempo ser un completo misterio? ¿Cuántas veces había pasado por las calles de la ciudad preguntándose si él todavía estaría allí, perdido entre la multitud, sin que ella lo supiera? ¿Cuántas veces podría haberse cruzado en su camino sin que ella se diera cuenta? O peor, ¿qué pasaría si él estuviera ahí afuera, esperando que esta vez fuera él el que se salvara? La decisión que lo cambiaría todo. Ya no podía vivir con esta duda. Ella necesitaba saberlo, ni siquiera si tuviera que buscar en toda la ciudad, aunque tuviera que investigar cada detalle, cada calle, cada rostro, incluso si tomó años. Necesitaba encontrarlo, necesitaba volver a mirarlo a los ojos, necesitaba decir algo que tal vez él nunca había escuchado en toda su vida. Gracias. Pero lo que no sabía era que esta búsqueda la llevaría mucho más lejos de lo que imaginaba, que este camino le haría descubrir verdades sepultadas por el tiempo. Y eso, cuando finalmente lo encontré, la respuesta que esperaba no sería en absoluto la que imaginaba. El tiempo pasó y la incertidumbre creció. El mundo que la rodeaba seguía su ritmo frenético, pero en su interior, una pregunta seguía resonando. ¿A dónde fue? Ya no podía ignorar el vacío que dejaba la duda. Era casi como si una parte de su propia historia estuviera incompleta. Pero ¿cómo encontrar a alguien que nadie parecía recordar? El hombre que una vez le salvó la vida no tenía nombre, dirección ni pasado registrado. Lo único que quedó de él fue un recuerdo grabado en su mente y un breve reportaje en los periódicos de la época. Era como intentar encontrar una cara perdida entre una multitud que nunca dejaba de cambiar, pero ella se negó a aceptar que él se había ido para siempre. Alguien debe haber sabido algo. Alguien debió haberlo visto después de ese día. Alguien tenía que recordarlo. Fue entonces cuando decidió iniciar su búsqueda. No sabía que estaba a punto de ahondar en un misterio mucho mayor de lo que podría haber imaginado. Revisando el pasado, su primer impulso fue buscar discos. Si algo sucedió en una gran ciudad, una cámara debe haberlo captado. Sabía que el lugar del accidente tuvo lugar en una zona muy transitada, llena de establecimientos comerciales, semáforos y bancos. Había cámaras de seguridad por todas partes, pero una cosa era segura: el tiempo no esperaba a nadie. ¿Qué pasaría si estas imágenes ya hubieran sido eliminadas? Con esa pregunta en mente, comenzó su búsqueda. Buscó comisarías, intentó acceder a archivos antiguos, envió correos electrónicos, hizo llamadas. Cada intento parecía un callejón sin salida. Las cámaras de tráfico de la época, las grabaciones fueron eliminadas hace años. Imágenes de seguridad de edificios cercanos, los archivos estaban corruptos o sobrescritos. Los periódicos de la época denunciaron el accidente y la actuación del héroe mendigo, pero sin ahondar en su identidad.
Lo único que encontró fueron titulares sensacionalistas que alababan el rescate, pero ninguno se molestó en responder la única pregunta que le importaba: ¿quién era él? Leyó cada línea de los artículos antiguos, con la esperanza de encontrar una pista oculta, una frase suelta, un nombre que pudiera seguir, pero lo único que encontró fue silencio. Era como si, después de ese día, no hubiera vuelto a existir. Las sombras de la ciudad. Si los registros oficiales no tenían respuestas, tal vez las calles sí las tenían. Decidió buscar a aquellos que siempre habían sido invisibles a los ojos del mundo. Las personas sin hogar saben más de lo que la gente cree, ven lo que nadie nota, saben los nombres de aquellos que la ciudad olvida. Si hubo alguien que pudo conocer al mendigo que le salvó la vida, fue quien vivía junto a él, en el mismo olvido. Comenzó a caminar por lugares en los que nunca había estado antes. Callejones oscuros, pasos elevados, plazas abandonadas, lugares que siempre había ignorado, pero que ahora parecían esconder la única verdad que quería descubrir. Se acercó lentamente, mostró viejos titulares de periódicos y preguntó por él, pero las respuestas fueron siempre las mismas. Nunca había oído hablar de eso. Hay tantos como él. ¿Cómo lo recordaré? La gente va y viene. Nadie se queda aquí para siempre. Cada negación hacía crecer la desesperación. Estaba empezando a preguntarse si él alguna vez quería que lo encontraran, o peor, si ya no estaba vivo para ser encontrado. El miedo a esta posibilidad pesaba mucho sobre sus hombros, pero rendirse no era una opción. Entonces, cuando ya sentía que sus intentos serían en vano, sucedió algo inesperado. Finalmente surge una pista. Ya era tarde y se estaba preparando para otro intento. Un anciano, sentado en un banco del parque, observaba sus movimientos. Tenía la piel curtida y los ojos llenos de historias pesadas. Cuando ella se acercó para preguntar, él no apartó la mirada. Ella permaneció en silencio por un rato, simplemente mirando el titular del viejo periódico que sostenía. Luego murmuró algo casi inaudible. Tal vez he visto a este hombre antes. Su corazón se aceleró. Después de tantas respuestas vacías, después de tantos intentos fallidos, finalmente alguien no dijo no. Alguien lo recordó, y en ese instante lo supo. Estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. La búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Después de tantos callejones sin salida, después de tantas preguntas ignoradas, finalmente surgió una pista. ¿Pero esta pista conduciría a la verdad? ¿O abriría aún más misterios sobre la desaparición de este hombre? La historia está a punto de dar un giro sorprendente, y no querrás perderte lo que viene después. Deja tu me gusta, y suscríbete ahora. Esto asegura que seguirás cada detalle de esta investigación, y descubrirás junto con ella lo que realmente sucedió. Pasó el tiempo, pero la búsqueda continuó. Las pistas eran escasas, las respuestas vagas, y cada día que pasaba sin una nueva dirección hacía que ese viaje fuera aún más desgarrador. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Dónde estaba? ¿Estaba todavía vivo? Ya había estado en tantos lugares, hablado con tanta gente, escuchado tantas historias que no conducían a ninguna parte. Su rostro todavía era un misterio para el mundo, como si nunca hubiera existido. Pero entonces, cuando menos lo esperaba, el destino le presentó la respuesta que tanto buscaba. Un camino sin intención, un momento que lo cambió todo. Era un día normal, uno más entre muchos otros. Había salido a hacer algunos recados, sin pensar mucho en su investigación en ese momento. Ya no sabía si debía continuar o si solo estaba persiguiendo a un fantasma. Las calles eran diferentes a las que solía frecuentar. Un barrio más apartado, alejado del bullicio del centro, un lugar donde pocos miraban atrás. Los edificios eran viejos, el movimiento era menor, y entonces, sin previo aviso, su mirada fue captada por una figura sentada en la plaza. Primero, fue solo un reflejo, algo en el rincón de tu visión, alguien encorvado, con ropa gastada y expresión cansada. Nada inusual. La ciudad estaba llena de gente así, invisible a los ojos del mundo, pero por alguna razón no podía apartar la mirada. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si algo dentro de ella le dijera que se detuviera y que mirara de nuevo. Fue entonces cuando se dio cuenta. El hombre sentado allí, con las manos extendidas, pidiendo algunas monedas, parecía inquietantemente familiar. Los ojos que nunca olvidan su corazón se aceleró. No podía decir exactamente qué la hacía estar segura.
Su barba era más larga, su rostro más delgado, su cabello más gris. El tiempo había sido cruel con él. Tenía los hombros caídos y la mirada perdida. Pero los ojos eran los mismos. La misma mirada que, años atrás, la miró segundos antes de desaparecer. La mirada del hombre que le salvó la vida. Sintió que le temblaban las piernas. El mundo a su alrededor pareció quedarse en silencio. La gente pasaba por la plaza. Seguía con su vida. Nadie se daba cuenta de lo que pasaba dentro en ese momento. Tantos años, tantas preguntas. ¿Y estuvo ahí todo este tiempo? ¿Se acordaba de ella? ¿Será que, después de todo, todavía quería que lo encontraran? Por un momento ella dudó. ¿Debería acercarme? ¿Qué dirías? Había pasado mucho tiempo buscando a este hombre, pero ahora que estaba allí, frente a él, se sentía paralizada. El primer paso hacia la verdad. Ella respiró hondo. La duda pesaba mucho. La emoción era casi insoportable, pero no hubo vuelta atrás. Ella dio un paso adelante, y luego levantó la cabeza. Sus ojos la encontraron, y en ese instante supo que su búsqueda había terminado. ¿Pero qué diría? ¿Se acordaba de ella? ¿O el mayor misterio aún estaba por llegar? El tiempo pareció ralentizarse. Su respiración era agitada. Su corazón latía con fuerza contra su pecho. Años de preguntas, de incertidumbre, de un vacío que nunca se llenó. Y ahora, ante ella, estaba el hombre que había perseguido sus pensamientos desde la infancia. Ella no sabía qué esperar. Después de tanto tiempo, después de tanta búsqueda, ¿podría todavía recordarlo? Observó cada detalle de su rostro. Las marcas del tiempo eran aún más profundas. Su cabello, que antes tenía algunos mechones grises, ahora era casi completamente blanco. Los ojos, aunque iguales, tenían aún más peso, aún más historias, aún más dolor. Pero él era real. Él estaba allí. Y ahora necesitaba saber la verdad. La duda antes del primer paso. Ella respiró hondo. Pasó mucho tiempo imaginando ese momento, ensayando lo que diría, preparándose para todas las posibilidades. Pero ahora que estaba allí, parada frente a él, las palabras simplemente no salían. ¿Y si no quisiera que lo encontraran? ¿Y si me hubiera olvidado de ella? ¿Qué pasaría si lo mirara a la cara y no sintiera nada? Una extraña sensación se apoderó de ella. ¿Y si en el fondo estuviera equivocada? ¿Y si él no fuera el hombre que le salvó la vida? La incertidumbre creció como un nudo en mi garganta. El miedo a encontrarse ante un desconocido, a que todo sea un error, a pasar años persiguiendo una ilusión. Pero entonces levantó la cara. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese instante supo que no estaba equivocada. El primer contacto se armó de valor y dio un paso adelante. Su voz era más temblorosa de lo que esperaba. ¿Me recuerdas? El silencio fue pesado. El mendigo la miró durante unos segundos, como si su mente buscara entre recuerdos olvidados por el tiempo. Sus ojos transmitían algo difícil de descifrar: sorpresa, reconocimiento, ¿o era simplemente desconfianza? Él no respondió de inmediato. Había algo dentro de él que le impedía hablar. Quizás miedo, quizás incredulidad, tal vez, después de tanto tiempo, simplemente había olvidado lo que se sentía al ser notado. Pero entonces, su voz finalmente salió, bajo, robada por el tiempo, por el frío de las calles, por el dolor que llevaba. La vida me llevó por caminos difíciles, pero nunca olvidé ese día. Fue como si el aire a su alrededor desapareciera. Lo recordó. Todas las dudas que la habían atormentado durante años se disiparon en ese instante. No fue imaginación. No era un recuerdo distorsionado por el tiempo. Él la recordó. Y no solo la de ella. Pero el día todo cambió para ambos. La emoción se hace cargo. Sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. No fue tristeza. Fue una mezcla de alivio, felicidad y algo más profundo. Una conexión que nunca debería haberse perdido. Pero al mismo tiempo, había algo en el hombre que la preocupaba. ¿Qué pasó con él después de ese día? ¿Por qué nunca fue encontrado? ¿Por qué dejaste que tu historia desapareciera como si nunca hubiera existido? Ella lo miró, y vio a alguien muy diferente al hombre que se arrojó delante de un coche para salvarla. ¿Por qué había pasado todos estos años? Y lo más importante, ¿quería hablar de eso? ¿O su silencio ocultaba una verdad que no estaba preparada para escuchar? El silencio entre los dos era denso, pesado.
Todavía estaba intentando procesar lo que acababa de oír. Lo recordó, incluso después de todos esos años, incluso después de todo lo que pasó, nunca olvidó ese día. Pero entonces, ¿por qué desapareció? ¿Por qué nunca volviste? Esperaba que hubiera desaparecido por elección propia, que hubiera encontrado una nueva vida, un nuevo comienzo, algo mejor que las calles. Pero mirándolo ahora, vio que la realidad era diferente. El hombre que una vez había sido su salvador parecía un espectro del pasado. Sus ojos reflejaban cansancio, su cuerpo, marcas de años de sufrimiento. El tiempo no fue amable con él, y todo indicaba que su vida tomó un rumbo muy diferente al que ella esperaba. Y en ese momento se dio cuenta, había una verdad detrás de esa desaparición, una verdad que mantuvo durante años, y ahora estaba a punto de ser revelado. El peso de una vida olvidada. Respiró hondo antes de hablar. Era como si estuviera a punto de descubrir algo que nunca debería haberse contado. ¿Quieres saber por qué desaparecí? Ella simplemente asintió, sintiendo que su corazón se aceleraba. Bajó la mirada, y su voz se llenó de una amargura que solo aquellos que vivían en las sombras podían entender, porque a nadie le importaría. El frío de las palabras la golpeó como una espada. Sabía cómo funcionaban las cosas. Prosiguió, con una sonrisa triste. Podría haberme quedado ahí. Podría haber esperado a que la multitud me rodeara. Podría haber dejado que la gente me llamara héroe. Pero lo he visto suceder antes. He visto a otros exaltados por un día y olvidados al siguiente. Sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Conozco el ciclo, continuó, mirando a un punto lejano, como si reviviera algo doloroso. En el momento del impacto, yo era alguien. Yo fui el hombre que salvó a un niño. Pero tan pronto como el polvo se calmara, volvería a ser un mendigo sucio en medio de la calle. Y peor, hizo una pausa. Me podrían haber arrestado. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Arrestado? ¿Pero por qué? Dejó escapar una risa amarga. Han intentado culparme por cosas que nunca antes había hecho. Robo, asalto, allanamiento de morada. Solo estaba tratando de sobrevivir, pero todo lo que necesitaba era estar en el lugar equivocado para que me vieran como un criminal. Si me hubiera quedado, si hubiera esperado, ¿cuántos me habrían defendido? Ella quiso responder que muchos, que todos habían visto lo que él hizo, que su historia hubiera sido diferente, pero no pudo, porque en el fondo sabía que tenía razón. La sociedad no tiene la paciencia para entender las historias de los invisibles. Si se hubiera quedado, lo habrían secuestrado, interrogado, juzgado antes de que pueda siquiera hablar. Sintió una opresión en el pecho, pero aún no había terminado. Las marcas que dejó el tiempo. Intenté empezar de nuevo, dijo con la mirada perdida. Después de ese día, me fui a otro barrio, intenté buscar trabajo. Pero ¿quién contrata a alguien como yo? Ella no tuvo respuesta. Dicen que la vida da segundas oportunidades, pero para algunas personas, ni siquiera da la primera. Las palabras duelen. Ella miró a su alrededor. La gente pasaba sin reparar en aquel hombre, exactamente como sucedió hace años. El mundo avanzó sin mirar atrás, y se quedó, sin nadie, sin oportunidades, sin un nuevo comienzo. Me convertí en un fantasma, murmuró, y los fantasmas no vuelven, pero ella estaba allí ahora, y mirándolo, supo, no importaba cuántos años hubieran pasado, no importaba lo que la vida le hubiera hecho, él todavía estaba vivo, y quizás por primera vez en mucho tiempo, ya no necesitaba ser un fantasma. El viento frío de la noche soplaba a través de la plaza, pero en ese momento nada se sentía más helado que el peso de las palabras que se habían pronunciado. Él contó todo. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué nunca regresó? ¿Por qué elegiste ser olvidado? El dolor en sus ojos no era solo por el hambre o el frío de las calles. Fue un dolor más profundo. El dolor de alguien que, a pesar de haber hecho algo grande, nunca creyó merecer nada a cambio. Y a ella también le dolió. Pasó años intentando encontrarlo, impulsada por la gratitud, por el deseo de decirle que no había sido olvidado, pero ahora que estaba allí, frente a él, viendo la realidad que vivía, se dio cuenta de que decir gracias no era suficiente. Necesitaba hacer más. Él la salvó una vez. Ahora era su turno de salvarlo. Una decisión sin retorno. Ella respiró hondo y lo miró con determinación. No puedo cambiar lo que te pasó, pero puedo cambiar lo que suceda a partir de ahora.
Él frunció el ceño confundido. ¿Qué quieres decir con eso? Ella extendió su mano. Quiero que vengas conmigo. Él se rió, una risa breve e incrédula. ¿Y a dónde iría exactamente? Ella no dudó. Hogar. La sonrisa murió en sus labios. El silencio se hizo cargo. Miró la mano extendida frente a él como si fuera algo surrealista, algo que no debería estar ahí. Por un momento pareció que iba a negarse. Era difícil de creer. ¿Por qué?, preguntó, casi susurrando. Ella tragó con dificultad. Porque hiciste por mí lo que nadie más haría. Porque me salvaste sin pensar en nada a cambio. Porque sé que el mundo fue injusto contigo. La emoción llenó su voz, pero su determinación era inquebrantable. Y porque, esta vez, no dejaré que desaparezcas. El primer paso hacia una nueva vida. El mendigo miró a su alrededor, como buscando alguna excusa para no aceptar. Pero lo único que vi fueron calles vacías, gente corriendo, miradas indiferentes. El mundo no lo esperó. Pero por primera vez, alguien estaba esperando, para él. Y esto era algo que nunca antes había sentido. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y, vacilante, le tomó la mano. Fue un pequeño gesto, pero para él fue el paso más grande que había dado en su vida. En ese momento el ciclo se había roto. Ya no era solo un hombre olvidado. Ya no era una figura perdida entre la multitud. Fue alguien que finalmente tuvo una segunda oportunidad. Y esta vez, él no la dejaría escapar. El pasado no se podía borrar. Los años en las calles, las miradas de desprecio, las puertas cerradas, las noches frías, el hambre constante, todo esto seguía siendo parte de su historia. Pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía tener algo diferente que ofrecer. La decisión de tomar esa mano, de aceptar ayuda, fue un pequeño paso para el mundo, pero para él fue el paso más grande de su vida. Y ese momento, que pudo haber sido solo un instante fugaz, se convirtió en el inicio de un nuevo viaje. Adaptarse no fue fácil. Después de años de vivir al margen de la sociedad, acostumbrados al silencio y la indiferencia, aceptar una segunda oportunidad parecía surrealista. Los primeros días fueron extraños. Tener un techo sobre la cabeza, una cama cálida y comida en la mesa. Las pequeñas cosas que para muchos eran ordinarias, a él le parecían regalos preciosos, pero también aterradores. Tardó mucho en dormir, acostumbrado al miedo constante que le enseñaban las calles. Me tomó tiempo acostumbrarme a la idea de que ahora había un lugar al que podía regresar, pero, poco a poco, aprendió a aceptar que aquello no era un sueño pasajero, que ya no estaba solo, pero no fue solo refugio lo que recibió. Sabía que, para poder empezar de nuevo de verdad, necesitaba algo aún más importante: dignidad. Necesitaba un propósito. Y así fue como ella le consiguió un trabajo. Al principio dudó, ¿pero quién querría contratar a alguien como yo? Ella sonrió. Alguien que reconozca que nunca deberías haberte ignorado. Era un trabajo sencillo, en un pequeño restaurante que pertenecía a una amiga suya. Nada lujoso, pero lo suficiente para darle un nuevo comienzo. El primer día fue extraño. Estaba acostumbrado a que lo trataran como una carga para la sociedad, alguien que la gente evitaba. Pero allí, por primera vez, se le vio como parte de algo más grande. Cumplió cada tarea con dedicación, no porque tuviera miedo de perder ese trabajo, sino porque sabía que significaba más que dinero. Significaba respeto, significaba que por fin volvía a ser parte del mundo. Las noticias de su nueva vida comenzaron a difundirse. El héroe mendigo, que una vez había desaparecido sin dejar rastro, ahora había regresado. Y esta vez la gente no lo olvidó. Los mismos periódicos que antes habían hablado de su acto de valentía, ahora hablaban de su cambio. Algunas personas se acordaban de él y comentaban el tiempo que pasaba en las calles, sin que nadie se diera cuenta. Y poco a poco, empezó a recibir algo que nunca antes había tenido: reconocimiento, no solo por lo que hizo en el pasado, sino por el hombre en el que se estaba convirtiendo ahora. Ya no era solo un recuerdo, una historia olvidada. Él era alguien, y por primera vez, él también lo creyó. Una noche, sentado a la mesa mirando el plato de comida que tenía delante, se dio cuenta de que ya no sentía miedo. Aquel que fue olvidado por la sociedad, que alguna vez creyó que no merecía una segunda oportunidad, finalmente recibió lo que merecía. Y él no lo dejaría escapar,
porque ahora ya no era solo un superviviente, era alguien con futuro. El tiempo había seguido su curso. El hombre que alguna vez fue invisible para la sociedad ahora tenía un nombre, un propósito y una historia que finalmente fue reconocida. Ya no era solo el mendigo que desaparecía tras salvar una vida. Ahora era alguien con un pasado, un presente y, lo más importante, un futuro. Pero en el fondo, nada de esto hubiera sido posible si no hubiera tomado una decisión crucial ese día. Podría haber ignorado la situación, podría haber seguido adelante, como hicieron tantas personas con él a lo largo de su vida, pero en lugar de eso, decidió actuar. Y esta elección cambió no solo la vida de la niña, sino también la de él. La verdad es que nunca sabemos el impacto que pueden tener nuestras acciones. Para él, ese salto para salvar a un niño parecía un instinto más, un reflejo de su humanidad. Pero años después, ese único momento fue el que le dio la oportunidad de empezar de nuevo. La bondad, incluso cuando parece olvidada, nunca se pierde. El bien siempre encuentra la manera de regresar, aunque tarde años. Y a menudo, quienes creen que están destinados al olvido acaban siendo recordados de formas que nunca imaginaron. Pero esta historia no se trata solo de un hombre al que se le da una segunda oportunidad. Se trata de cuántas personas increíbles pasan desapercibidas cada día, cuántas historias de valentía y sacrificio se pierden en el ruido del mundo moderno, cuántos héroes invisibles caminan entre nosotros, sin que nadie se detenga a verlos. La pregunta sigue siendo, ¿cuántas de estas historias nunca serán contadas? ¿Y cuántas de estas personas siguen esperando una oportunidad, una mirada de reconocimiento, un simple gesto de compasión? El hombre que alguna vez creyó que nunca volvería a ser parte del mundo, ahora entendió que su vida importaba. Fue visto, recordado, ayudado y al final pudo retribuir de la manera más valiosa posible, viviendo con dignidad. Pero ¿cuántos otros siguen esperando esa misma oportunidad? Quizás, al final, esta historia sirva para recordarnos que los verdaderos héroes no siempre usan capa. A veces están sentados en las aceras, ignorados por la avalancha de transeúntes. A veces se esconden detrás de miradas cansadas, esperando que alguien los vea. Y quizás el mayor cambio que podemos hacer en el mundo no esté en grandes gestos o fortunas, sino en el simple hecho de mirar a aquellos que nunca son vistos, porque al final, la bondad nunca desaparece. Ella siempre encuentra un camino de regreso. Esta historia demuestra que el bien nunca se pierde, incluso cuando el mundo decide ignorarlo. Pero, ¿cuántos héroes invisibles siguen ahí fuera, esperando su oportunidad? ¿Cuántas personas increíbles pasan desapercibidas cada día? Comente a continuación. ¿Alguna vez ha presenciado o experimentado un acto de bondad que nunca fue reconocido? Tu opinión es importante y puede inspirar a otros. Historias como esta deben recordarse, y tú eres parte de ello. Deja tu me gusta y suscríbete ahora para que más personas conozcan a estos héroes invisibles y no te pierdas ninguna historia tan impactante como esta. Pero el viaje no termina aquí. En el siguiente vídeo te espera un giro aún más sorprendente. Haz clic ahora y prepárate para otra historia que te conmoverá.